Antes de Génesis 1:1, algo estaba oculto, algo poderoso. La mayoría de nosotros cree que la Biblia comienza con las palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿y si ese no fuera el verdadero principio? ¿Y si existiera un rollo sagrado, escrito, preservado y luego borrado deliberadamente? Una escritura que revelara lo que realmente ocurrió en el reino celestial antes del tiempo mismo. Estás a punto de descubrir lo que podría ser la parte más olvidada de la historia divina. Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si la verdad sobre el principio nunca se hubiera revelado por completo? ¿Qué pasaría si un pergamino sagrado más antiguo que el Génesis se hubiera borrado para ocultar secretos demasiado poderosos para la humanidad? Si esto despierta tu curiosidad, hazlo ahora mismo. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite verlo y deja un comentario diciéndonos desde dónde lo estás viendo. Tu participación nos ayuda a difundir estas verdades ocultas. Y lo más importante, quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la Biblia, la creación y el cielo mismo. Comencemos. Esta escritura olvidada no era solo otra versión del Génesis, sino algo más profundo. Hablaba de decisiones celestiales, jerarquías espirituales y decretos divinos emitidos antes de que existiera la tierra. Describía no solo la creación de los cielos, sino también los seres misteriosos que los habitaban. Algunas tradiciones judías hablan de un rollo oculto que nunca se incluyó en el canon. ¿Por qué? Porque hablaba de cosas demasiado divinas, demasiado complejas y quizás demasiado peligrosas para que el hombre las comprendiera plenamente. Según el libro de Enoc, un texto que los primeros cristianos valoraron mucho e incluso se cita en el Nuevo Testamento, existían observadores, seres celestiales que observaban a la humanidad. Pero Enoc también alude a un tiempo anterior a ellos, un tiempo en el que otros seres fueron creados y juzgados. En Génesis vemos al Espíritu de Dios flotando sobre el abismo, pero nunca se explica qué era. ¿Qué era este abismo? ¿Y por qué ya existía la oscuridad antes de la luz? Estas no son fantasías especulativas, son ecos que se encuentran en las Escrituras y en textos extrabíblicos que alguna vez consideraron sagrados las comunidades antiguas. El Salmo 82 menciona un concilio divino. Dios está en la congregación de los poderosos, juzga entre los dioses. Esto implica un tribunal celestial mucho antes de que surgiera la humanidad. ¿Se describió este concilio en ese rollo olvidado? Y, de ser así, ¿qué reveló sobre las primeras acciones y juicios de Dios, incluso antes del comienzo del Génesis? Muchos eruditos creen que el Génesis fue editado o compilado durante el exilio babilónico. Este período no fue solo de cautiverio, sino también de reorganización teológica. Los escribas judíos, rodeados de dioses, extranjeros y mitos de la creación, como el Enuma Elish, tuvieron que proteger su fe. Fue durante este exilio que algunos escritos fueron olvidados u ocultados. Algunos rollos se consideraron demasiado místicos, demasiado celestiales. ¿Podría haber estado entre ellos la escritura original del Génesis, eliminada para simplificar la historia para las generaciones futuras? Hay pruebas contundentes de que los primeros capítulos del Génesis están escritos con lagunas intencionales. Vemos frases como: la tierra estaba desordenada y vacía, o el espíritu se movía sobre el abismo, sin ninguna explicación de lo que significaban estas condiciones ni cómo se originaron. ¿Por qué la Biblia comenzaría con caos en lugar de un orden perfecto? Los antiguos místicos judíos creían que el caos apuntaba a un evento anterior, una rebelión celestial o un juicio olvidado.
Las escrituras perdidas podrían haber proporcionado esas respuestas. El libro de los Jubileos, otro texto antiguo venerado en la comunidad de Qumrán, sugiere que Moisés recibió conocimiento secreto en el monte Sinaí, detalles sobre la creación y asuntos celestiales que no estaban incluidos en la Torá pública. Jubileos 2:1 dice que Dios le dijo a Moisés: «Escribe para tu pueblo todas las palabras que te diré en el monte, las primeras y las últimas, que sucederán en todas las divisiones de los días de la ley». ¿Cuáles fueron estos primeros eventos? Podrían referirse a lo que sucedió antes de la formación del mundo. Génesis habla de Dios creando la luz, pero nunca nos dice de dónde vino la oscuridad. La palabra hebrea para abismo es Tehom, un término que algunos creen que se relaciona con la diosa babilónica Tiamat, la encarnación del caos. Pero en la teología israelita este abismo no tenía nombre, simplemente existía. ¿Era esta oscuridad el resultado de un juicio previo? ¿Había caído algo o había sido arrojado antes de que Dios dijera, «sea la luz»? La escritura faltante puede haber revelado esa lucha previa a la creación, la que los editores finales consideraron demasiado divina o demasiado inquietante para incluirla. Una de las pistas más intrigantes sobre una creación anterior proviene de Jeremías 4:23-26. El profeta escribe: «Miré a la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz». Esto refleja Génesis 1:2, pero lo describe como una visión de juicio y desolación, no como el comienzo de la creación. Jeremías continúa diciendo que vio montañas temblar y ningún hombre presente. Todas las aves del cielo habían huido. ¿Podría ser esto un vistazo a un mundo que existió y fue destruido antes de Adán? ¿Un mundo que la escritura olvidada una vez describió con todo detalle? El libro de 2 Enoc, también conocido como el Enoc eslavo, profundiza en el misterio de los secretos celestiales. En el capítulo 24, se afirma que antes de la creación, Dios invocó a un ser llamado Adoil, quien se desintegró para convertirse en la gran luz de la creación. Esta imagen es única en el Génesis. Implica que hubo acciones, nombres y energías involucradas en el proceso divino que fueron eliminadas en la versión bíblica final. Se mencionó a Adoil en el rollo perdido, y fue su papel en la creación demasiado complejo o controvertido para las generaciones posteriores. El Salmo 148 describe una jerarquía de seres creados: ángeles, ejércitos, cielos, aguas sobre los cielos, todos con la orden de alabar al Señor. Pero el Génesis no nos dice cuándo ni cómo fueron creados estos seres. La escritura faltante podría haber contenido esas respuestas. Podría haber detallado la creación de los reinos celestiales, la asignación de deberes angelicales y la formación de límites espirituales. Estos planos celestiales eran esenciales para comprender el mundo espiritual, pero fueron borrados para enfatizar la historia de la humanidad. En algunas tradiciones, se cree que Adán no fue el primer ser formado de la tierra. Ciertos escritos judíos hablan de un ser llamado Adam Kadmon, un hombre primordial, más divino que físico, creado antes del Adán del Génesis. Se decía que este Adam Kadmon reflejaba la luz pura de Dios, pero no fue colocado en el Edén. ¿Se mencionaba esto en la escritura que se perdió? Se ocultó su existencia porque cuestionaría la simplicidad de la narrativa del Génesis tal como la conocemos. Si tal escritura existiera, habría hablado de un orden divino establecido antes de que la tierra fuera formada. El libro de Job ofrece una perspectiva excepcional sobre esta idea. En Job 38, 4-7, Dios le pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje implica que los seres celestiales no solo existían antes de la creación, sino que la presenciaron. El olvidado rollo del Génesis podría haber explicado quiénes eran estas estrellas del alba y qué papel desempeñaban. ¿Fueron las primeras creaciones? ¿Formaron parte del consejo divino y se revelaron algunas de ellas incluso antes de que existiera el Edén? En el Salmo 89:7 dice: Dios es temible en la asamblea de los santos y reverenciado por todos los que le rodean. Esta reunión celestial sugiere más que solo ángeles, sugiere una corte o concilio estructurado en el reino espiritual. Esto evoca lo que muchos textos antiguos llaman el concilio divino, un órgano rector de seres celestiales. Si la escritura perdida alguna vez describió esta asamblea, pudo haber revelado decisiones tomadas en el cielo antes de la humanidad, decisiones que moldearon no solo la tierra, sino también el destino de otros seres celestiales. ¿Por qué se eliminaría u ocultaría un texto tan poderoso? La respuesta podría residir en el control y la claridad. Tras el exilio babilónico, el pueblo judío necesitaba una narrativa centrada y cohesionada que mantuviera unida su identidad. Los escritos místicos sobre juicios precreatorios, rebeliones espirituales y concilios secretos podían confundir, dividir o incluso desafiar la fe. Por ello, algunos rollos fueron sellados, quizás para siempre. El libro de Daniel 12:4 incluso confirma este patrón. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Podría ser el Génesis borrado uno de esos textos sellados? Los primeros padres cristianos, como Justino Mártir e Ireneo, consideraron valiosos libros como primero Enoc. Incluso la epístola de Judas cita directamente de ella, llamando a Enoc el séptimo desde Adán. Si esos escritos fueron respetados, ¿por qué fueron posteriormente rechazados? Porque contenían visiones del cielo, batallas en el reino espiritual y profecías que trascendían la comprensión humana. Si los escritos de Enoc contenían verdades demasiado grandes para el hombre, ¿cuánto más el rollo original del Génesis si detallaba los secretos mismos del cielo, ocultos a los ojos del mundo? El libro del Apocalipsis ofrece otra pista sorprendente. En Apocalipsis 12:7-9 leemos sobre una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Pero, ¿cuándo tuvo lugar esta guerra? No durante la historia humana, ya que es anterior a la caída. Algunos teólogos creen que ocurrió mucho antes de la formación de Adán, posiblemente relacionada con los eventos descritos en el olvidado Génesis. De ser así, este rollo perdido podría haber contenido el relato completo de ese conflicto cósmico, revelando qué causó la caída de ciertos ángeles y qué secretos se escondieron tras el silencio de Génesis 1:1. Otra sombra de este misterio reside en la frase: hagamos al hombre a nuestra imagen, de Génesis 1:26. ¿Quiénes son nosotros? Las interpretaciones tradicionales afirman que se trata de la Trinidad, pero la interpretación hebrea original sugiere una presencia plural, posiblemente el consejo divino o seres celestiales. La escritura faltante podría haber revelado su identidad y su papel en la creación de la humanidad. ¿Fueron observadores, co-creadores bajo el mandato divino, o testigos de un plan que posteriormente dividiría el cielo mismo? Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, contienen varios fragmentos de textos que hablan de visiones divinas y secretos celestiales. Algunos eruditos creen que entre estos rollos se encontraban restos de escritos anteriores al Génesis tal como lo conocemos. Por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham describe un reino celestial ardiente y una visión del caos precreador. Estos textos
Fueron excluidos del canon bíblico. ¿Pero por qué? Quizás porque apuntaban directamente a realidades que las autoridades religiosas querían mantener ocultas, realidades que sacudieron los cimientos de la teología tradicional. Y, sin embargo, la propia Biblia insinúa una y otra vez que no todo fue revelado. Proverbios 25:2 dice: «Gloria de Dios es ocultar un asunto, gloria de reyes es investigarlo». ¿Será que Dios permitió la eliminación de esta escritura no como castigo, sino como una prueba para la búsqueda? Que solo aquellos verdaderamente ávidos de la verdad indagarían lo suficiente como para preguntarse: ¿qué había antes de Génesis? ¿Qué se eliminó? ¿Y qué significa para nosotros ahora? Algunas antiguas tradiciones judías hablan de un tiempo antes del tiempo, una era oculta conocida como la primera luz. Esta luz, según interpretaciones místicas, no era el sol ni la luna, sino una presencia divina que iluminaba los cielos antes de que existiera cualquier mundo físico. En Génesis 1:3, Dios dice: «Sea la luz», pero el sol no se crea hasta el cuarto día. Entonces, ¿qué era esta luz original? El rollo olvidado podría haberla explicado como la manifestación de la gloria pura de Dios, o incluso la revelación del orden celestial antes de que la materia tomara forma. ¿Era esta luz un ser, un reino, un decreto? La respuesta podría haber sido borrada junto con la propia Escritura. A lo largo de la historia, ciertas voces intentaron preservar estas verdades más profundas. La tradición cabalística, aunque posterior y controvertida en círculos cristianos, se hace eco de la creencia en una creación estratificada, primero espiritual, luego material. Habla de una vasija rota en los cielos, un evento cósmico que precedió a nuestro mundo. Si bien debemos abordar estas fuentes con discernimiento, podrían ser ecos de la misma verdad antigua que la Escritura perdida una vez reveló en su totalidad, que el cielo mismo experimentó conflicto, colapso y restauración, antes de que la tierra fuera tocada por la mano de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos indicios de misterios divinos aún no revelados. En 1 Corintios 2:7, Pablo escribe: «Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria». Esta sabiduría oculta no fue algo inventado por Pablo, sino parte de una narrativa divina que precedió al tiempo. El olvidado Génesis pudo haber sido parte de esa sabiduría, un registro de lo que Dios decidió, juzgó y diseñó en los lugares secretos de su trono antes de que naciera todo ser viviente. También está el extraño caso de Melquisedec. Hebreos 7 dice que no tuvo padre ni madre, ni genealogía, ni principio ni fin, lo que lo hace como el Hijo de Dios. ¿Quién era este ser que apareció repentinamente en la historia de Abraham como sacerdote del Altísimo? Algunos creen que era un ser eterno del reino celestial. Otros piensan que fue una figura clave en el orden celestial, original. Se menciona a Melquisedec en el rollo olvidado. Reveló que el sacerdocio existía mucho antes de Leví o incluso antes del Edén. Otra clave de este misterio reside en la frase de Génesis 1:2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿cómo podría existir la oscuridad si Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna, como se afirma en 1 Juan 1:5? Algunos maestros primitivos creían que la oscuridad no fue creada por Dios, sino el resultado de un juicio previo, un castigo sobre seres que cayeron antes de que se formara la humanidad. Si esto es cierto, entonces el abismo y las tinieblas eran remanentes, restos de un evento celestial que ya había ocurrido. Quizás la escritura borrada explicó ese evento en su totalidad, exponiendo un fracaso cósmico oculto durante mucho tiempo bajo una frase poética.
En Isaías 45:7, Dios declara: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo prosperidad y creo desastre. Este versículo suele desconcertar a los lectores. ¿Por qué Dios crearía oscuridad o desastre, a menos que no se tratara de creaciones en el sentido tradicional, sino de respuestas, reacciones a decisiones tomadas por seres celestiales, posiblemente antes del tiempo? El Génesis perdido podría haber contenido el registro de estas primeras rebeliones y juicios, antes del jardín, antes de Adán, incluso antes de que se les diera nombre a las estrellas. Tendría sentido entonces que tal documento estuviera sellado con un contenido demasiado abrumador para que las primeras generaciones lo llevaran consigo. El profeta Ezequiel ofrece otra referencia inusual. En Ezequiel 28 habla de un ser de perfecta belleza que habitaba en el Edén, el jardín de Dios. Cubierto de piedras preciosas, caminaba entre las piedras de fuego, sin mancha hasta que se halló maldad en él. Muchos asocian esto con Lucifer, pero la cronología resulta extraña. El Edén no se describe aquí como un jardín terrenal, sino como un reino sagrado. Existió un Edén celestial antes del terrenal, y formaba parte esta figura del orden espiritual descrito en el Génesis perdido. Quizás lo que leemos en Ezequiel fue solo un fragmento, arrancado de un pergamino más grande que alguna vez conectó todos estos misterios. La Biblia también describe libros que existen en el cielo. En Éxodo 32:32, Moisés dice: Te ruego que perdones su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. En Apocalipsis está el libro de la vida. En Malaquías, un libro de memoria. Si Dios guarda libros, ¿por qué asumimos que la Biblia es el único registro? ¿Podría existir un archivo celestial con escritos no dados al hombre? Al menos no todavía. El Génesis perdido puede no haber sido una creación humana, sino un documento divino, sellado en los cielos, susurrado entre profetas y destinado a ser revelado de nuevo algún día. Esta idea del conocimiento sellado se confirma en Apocalipsis 10. Juan ve a un ángel poderoso con un pequeño rollo en la mano, ya abierto. La voz del cielo le dice que lo tome y lo coma. Será amargo en tu estómago, pero dulce como la miel en tu boca. Algunos creen que este rollo, nunca descrito en su totalidad, contiene partes del plan oculto de Dios. ¿Podría ser un remanente del Génesis original, restaurado para el fin de los tiempos? Su dulzura podría representar el gozo de la revelación, pero la amargura podría reflejar la tristeza de lo que revela, que mucho de lo que creíamos saber siempre estuvo incompleto. A lo largo de las Escrituras, Dios suele ocultar la verdad hasta el momento señalado. Daniel 12:9 dice: Anda, Daniel, porque las palabras están enrolladas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto significa que cierto conocimiento divino, antiguo, poderoso, fue ocultado deliberadamente. ¿Podría el Génesis olvidado formar parte de esas palabras selladas? De ser así, su revelación podría reservarse para un momento en que la humanidad esté lista para recibirla, cuando los corazones sean lo suficientemente maduros como para comprender todo el peso del orden celestial de Dios. La iglesia primitiva no guardó silencio sobre estos misterios. Escritores como Orígenes, Clemente de Alejandría y Tertuliano analizaron múltiples niveles de la Escritura, las palabras visibles, los significados espirituales y las verdades más profundas que solo la oración y la revelación podían desvelar. Algunos incluso citaron libros que ya no figuran en nuestra Biblia, lo que sugiere que conocían escritos que ampliaban el Génesis, detallando rebeliones angelicales, historias celestiales y decretos divinos, emitidos mucho antes de que floreciera el Edén.
No eran fantasías, sino ecos de algo real, algo que una vez fue venerado y luego se mantuvo oculto. Incluso Jesús insinuó verdades más profundas ocultas al público. En Juan 16:12 les dice a sus discípulos: «Tengo mucho más que decirles, más de lo que ahora pueden soportar». Esta declaración sugiere que la verdad divina no se trata solo de acceso, sino de preparación. Quizás las primeras generaciones no pudieron soportar todo el peso de lo que sucedió antes del comienzo del mundo. Quizás por eso la escritura perdida fue ocultada, no destruida, sino preservada para aquellos cuya fe pudo sostener su peso. Y quizás ahora, a medida que la profecía se acelera y el hambre espiritual se intensifica, ese momento se acerca. Hay algo profundamente intencional en el silencio de la Biblia sobre ciertos asuntos. No significa que esas verdades nunca existieran, sino que estaban reservadas. Génesis comienza con «en el principio», pero no nos dice qué existía antes de ese principio. No describe qué desencadenó la creación ni qué sucedió en el reino celestial que llevó a Dios a formar la tierra. El rollo perdido podría haber contenido el prólogo, el registro celestial de lo ocurrido en la eternidad pasada. Una narración que no pretende reemplazar a Génesis, sino completarlo, llenando el silencio divino con memoria sagrada. Considere la frase de Génesis 3:24. «Expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida». Este versículo está cargado de misterio. ¿Por qué querubines? ¿Por qué una espada de fuego? ¿Y por qué el oriente? Estos elementos sugieren que el Edén no era solo un huerto, sino una frontera, un umbral entre el cielo y la tierra. El Génesis perdido podría haber explicado qué había tras ese umbral, qué existía al otro lado del velo del huerto y por qué Dios tuvo que sellarlo con tanta fuerza tras la caída de la humanidad. Según algunas tradiciones preservadas en escritos antiguos, el propio Adán recibió visiones del cielo y de sucesos pasados. En el Apocalipsis de Adán describe el conocimiento que le transmitieron seres celestiales, conocimiento sobre la creación, la rebelión y un mundo anterior. Aunque este texto es apócrifo y debe manejarse con cuidado, concuerda con la idea de que Adán portaba más revelación que la que registra el Génesis. Quizás la escritura original documentó estas visiones, ofreciendo a la humanidad su primer vistazo no solo de la creación, sino también del tribunal celestial donde todo comenzó. Incluso el concepto de la palabra como fuerza creadora, mencionado en Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, se conecta con algo antiguo y cósmico. Este versículo trasciende el relato del Génesis, adentrándose en el reino eterno antes del tiempo. Si el rollo perdido del Génesis existió, probablemente enfatizaba esta palabra recreadora, mostrando que todo lo visible provino de lo invisible, que el universo no simplemente comenzó, sino que fue creado por aquel cuya voz resonó a través de dimensiones que permanecen ocultas para nosotros. Esta revelación no se trata de reescribir la Biblia, sino de comprender su profundidad. La existencia de una escritura olvidada no socava la palabra de Dios, sino que la magnifica. Nos muestra que Dios siempre ha obrado a través de capas de revelación, que lo que vemos es solo una parte de lo que existe. Y así como los profetas tuvieron visiones indescriptibles, quizás existan pergaminos celestiales u ocultos que contienen el relato completo de la creación, la guerra, el juicio y la gracia. Pergaminos que el Espíritu algún día podría revelar a quienes estén dispuestos a buscar no solo respuestas, sino asombro. En definitiva, el silencio del Génesis puede ser uno de los mensajes más contundentes de la Biblia.
nos invita a indagar, a orar, a escuchar, a leer entre líneas y a buscar a aquel que las escribió. El rollo olvidado del Génesis quizá nunca se encuentre físicamente, pero sus ecos están por todas partes, en los profetas, en los apócrifos, en el misterio mismo de la creación. Dios no nos ha dejado sin pistas. Los cielos aún proclaman su gloria, las profundidades aún guardan su historia, y nuestra sed de verdad puede ser la clave que Él use para desvelar lo que una vez estuvo sellado. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la historia es más grande de lo que nos enseñaron, que tu fe no se basa en fragmentos, sino en una narrativa eterna. Y el mismo Dios que habló en Génesis 1 sigue hablando hoy, llamando a su pueblo a recordar lo perdido, a buscar lo oculto y a prepararse para lo que pronto será revelado. Cuanto más nos acerquemos al fin de los días, más importante será el comienzo, porque lo que sucedió antes de Génesis puede ser la clave para entender lo que viene después de Apocalipsis. Y si esta verdad arde en tu interior, si tu espíritu se conmueve al pensar que Dios dejó un misterio esperando ser descubierto, entonces no te detengas aquí. Mantente hambriento, mantente alerta, mantente listo, porque lo sellado será abierto, lo borrado será restaurado, y lo olvidado será recordado, tal como Él prometió. Clama a mí, dijo, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e inescrutables que no conoces. Jeremías 33:3. Quizás el Génesis olvidado sea una de ellas. Si este mensaje te conmovió profundamente, no dejes que se detenga. Aquí, dale me gusta a este video, deja un comentario con tu opinión y compártelo con alguien que también esté buscando la verdad. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte nada de lo que viene a continuación, porque apenas estamos empezando a descubrir lo que estaba oculto. Y si te sientes guiado, considera hacerte miembro del canal. Al hacerlo, bendices esta obra y nos ayudas a seguir difundiendo revelaciones como esta al mundo. Simplemente haz clic en el botón unirme a continuación. Gracias por ver este video y que el Señor te abra los ojos a misterios aún mayores.